Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente quisiera utilizar este medio para abordar un tema que considero muy importante, no solamente en la materia de derechos civil obligaciones, sino en la concepción de derecho que debemos tener todos los abogados respecto a cuándo y cómo nosotros contraemos negocios jurídicos. Es un tema que se supone, que presumo que usted ya ha abarcado en una clase pasada en la materia de Derecho Civil, Personas y Negocio Jurídico, respecto a los requisitos de existencia y validez de los negocios jurídicos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos o tocábamos el tema referente a a la fuente de las obligaciones, hice referencia también al negocio jurídico y decíamos que el negocio jurídico es aquella manifestación de una voluntad que crea, modifica o extingue obligaciones, que es como un género respecto de qué es el contrato, que es la convención, que es el acto jurídico unilateral. Entonces el negocio jurídico no es solamente el contrato, sino toda actuación o manifestación de voluntad de una o varias personas encaminadas a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso es muy importante tener en cuenta para entender cuándo se forma un negocio jurídico en el mundo del derecho, en el campo legal. Y para eso tenemos que hacer alusión al artículo 1502 del Código Civil, que nos habla del consentimiento libre de vicios, de la capacidad del objeto y de la causa lícitas. Entonces, cuando hacemos referencia o cuando hablamos de los requisitos de existencia y validez del negocio jurídico, tenemos que hacer alusión al consentimiento, a la capacidad, al objeto y a la causa lícita. Ahora bien, voy a hablar en esta oportunidad de qué significa el consentimiento libre de vicios. ¿Qué es consentir? Consentir, pues si nos vamos a su acepción, a su definición en el mundo, en el lenguaje cotidiano, quiere decir aceptar, estar de acuerdo con algo, autorizar o permitir. Entonces, cuando yo consiento, estoy aceptando, pero el consentimiento no solamente quiere decir sí. Es decir, no solamente se limita a que la persona diga o exteriorice que sí. El consentimiento, según lo que habíamos hecho referencia anteriormente, es una exteriorización de la voluntad expresada en forma consciente, ya sea a través de algún signo distintivo o alguna manifestación expresa o tácita de la voluntad. Quiere decir que se debe querer realizar una actuación y manifestarla. Por lo tanto, existen dos esferas en el consentimiento. Un fuero interno. ¿Qué quiere decir ese fuero interno? Ser consciente de que yo conozco el alcance jurídico, o bueno, por lo menos la manifestación de lo que yo quiero hacer. Y no solamente tengo que conocer el negocio jurídico, saber las implicaciones, las consecuencias o a qué me voy a obligar, sino también que debo exteriorizar esa manifestación al mundo. De lo contrario, yo puedo llegar a querer en este momento comprar una casa, pero no solamente necesito querer, también se requiere que
busque yo manifestar, exprese la manifestación de mi voluntad, exteriorice. De lo contrario, nunca va a existir un consentimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de modificar la realidad jurídica y formar un negocio jurídico como tal. Entonces, ¿cómo hago yo esa manifestación? Puedo hacerlo en forma expresa o en forma tácita. ¿Cuándo hablamos de una manifestación expresa de la voluntad? Cuando yo manifiesto, ya sea por escrito o verbalmente, o acepto algo, sin que exista duda o sin que exista tacha de veracidad. ¿Sí? ¿Y cuándo sería una manifestación tácita? Yo en mis clases también he realizado, he informado qué significa una aceptación tácita de la voluntad. Recordemos que hablamos de una aceptación tácita cuando hago o realizo actitudes o posiciones o asumo ciertas circunstancias que para el derecho y para la sociedad y para las demás personas inequívocamente hacen entender que yo conozco y que yo acepto algo. ¿Sí? Los ejemplos pueden ser variados y muchas veces, no solamente en los contratos, sino en cualquier en cualquier actuación de la vida jurídica o de la vida cotidiana, hacemos actuaciones tácitas que dan a entender o infieren que una persona conoce o sabe el alcance de lo que está realizando. Ejemplo, parar el bus solamente alzando la mano, o un taxi, ¿sí? Aceptar que yo voy a un mercado, puedo llegar y no hablar con la persona y pasarle 2,000 pesos y estar comprando, no sé, alguna fruta, alguna verdura, y la persona te la entrega sin haber existido nunca ninguna manifestación de voluntad. Lo importante es que se entienda que la persona conocía el alcance y contenido de lo que se estaba haciendo. ¿Sí? Ahora bien, respecto del consentimiento, tenemos que ver cómo se forma ese consentimiento. No solamente decir que el consentimiento es una manifestación de voluntad, sino que cuál es el móvil del consentimiento. El móvil del consentimiento siempre va a ser una necesidad, algo por lo que yo quiero realizar ese negocio. Si vamos a ver en este momento cualquier actuación, cualquier acto jurídico que hayamos hecho nosotros, siempre ha existido una necesidad que me motive a realizar esa actuación. Me explico. En este momento yo puedo tener este código civil. Este código civil, si ustedes lo ven, se presume que yo soy el propietario. ¿Por qué? Porque soy el poseedor del código. Lo tengo en mi poder y la posesión presume en bienes muebles propiedad del bien. Eso también ya lo tenemos muy en claro. Ahora bien, si yo soy el propietario de este código, tuvo que existir un negocio jurídico anterior. ¿Para qué? Para que legalmente hablando yo tenga esa calidad de ¿qué? De dueño y señor del código. No pasó que llegué en la noche, me dormí y al otro día amanecí con un código. No, tuvo que existir algún móvil, alguna situación que me motivó a ¿qué? A comprar o adquirir o a donar o recibir este código o lo que sea. Pero tuvo que existir un negocio jurídico anterior. Y para eso, ¿qué tuvo que existir también? Mi consentimiento. Entonces, eso es fundamental saber esa situación. Ahora bien, ¿cuáles son los actos jurídicos que generan el consentimiento?
El primer y más importante acto jurídico se conoce como la oferta contractual. Otro negocio jurídico que es importante tener en cuenta es la promesa de contrato. ¿Sí? Otro acto es la representación. Y el último es la estipulación por otro. Esos considero yo que son los contratos, o bueno, los actos jurídicos que más comúnmente, o los que son más visibles en el mundo del derecho y que forman el consentimiento jurídico. Voy a intentar hablar someramente de cada uno de ellos, y para eso pues tenemos que hacer alusión pues respecto a la oferta contractual, al Código de Comercio, al Estatuto del Consumidor y a los otros negocios jurídicos, que es la promesa de contrato, la representación y la estipulación por otro, a lo que dice el Código Civil. Entonces, en este momento vamos a hablar de ¿qué? De la oferta contractual como una manifestación o una figura jurídica que forma el consentimiento por excelencia. La oferta ya la abarcamos en la materia o al momento de hacer referencia a las fuentes de las obligaciones, cuando les indicaba yo sobre los actos jurídicos unilaterales, o lo que el Código Civil conoce como cuasicontratos. Y ustedes también debieron haber estudiado esta situación en la responsabilidad civil precontractual, que hace referencia el tema de obligaciones que ustedes trataron en sus trabajos grupales. ¿Listo? Respecto de la oferta, vamos a entender que en primer lugar la oferta es un acto jurídico, que podemos decir que este acto jurídico es unilateral y es un acto jurídico precontractual, que lo reglamenta el Código de Comercio en los artículos 845 y siguientes de la misma legislación. ¿Qué sucede? La oferta es una manifestación de voluntad de una persona dirigida a un destinatario o a varios destinatarios con el fin de crear o de formar negocios jurídicos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es una manifestación de voluntad y solamente proviene de una parte. Una persona tiene que informar a otra que desea realizar un negocio jurídico. ¿Sí? Y esto genera un tipo de responsabilidad. ¿Qué se conoce como responsabilidad in contraendo? Doctrinariamente, la responsabilidad in contraendo es aquella que sucede o se suscita cuando yo quiero celebrar un negocio jurídico, cuando yo manifiesto la celebración de ese negocio jurídico. Es decir, yo no puedo estar manifestando mi voluntad, expresando mi voluntad, queriendo informar al público o a alguien, exteriorizar mi voluntad respecto de la necesidad o de mi expresión de querer celebrar un negocio jurídico, sin que para mí no exista ¿qué? Unas consecuencias jurídicas o unas responsabilidades respecto a lo que yo estoy expresando al otro, a otra persona. Por eso es que siempre en la oferta contractual siempre tiene que estar dirigida a personas determinadas. ¿Por qué? Porque esas personas determinadas
van a ser ¿qué? Las personas que van a sufrir, o bueno, sufrir no tanto, van a recibir la postura que yo hice respecto de la oferta, y si yo incumplo lo que yo ofrecí, pues ellos van a ser ¿quién? Las personas legitimadas para poder ¿qué? Demandar. ¿Sí? Obviamente que cuando yo hago una oferta, la otra persona puede llegar y o aceptar o no aceptar la oferta. Cuando acepta la oferta, ya terminamos la etapa precontractual y surge ¿qué? Lo que se conoce como el contrato. Si no acepta la oferta, ¿qué sucedió? Pues nunca hubo una manifestación de voluntad, un consentimiento de la otra parte, y por lo tanto no podemos hablar que hubo contrato. ¿Sí? Entendiendo esto, entonces, el consentimiento, cuando hablamos de los contratos bilaterales, no solamente se requiere que el consentimiento o mi manifestación de voluntad o mi expresión de mi fuero interno de la voluntad provenga de una sola persona, sino que la otra persona, quien se dirige a la oferta, también que conozca los alcances del negocio jurídico que le estoy proponiendo y que haga y acepte. Cuando se entrelaza la aceptación de los dos, pues surge ya el contrato o negocio jurídico contractual como tal. Antes no, antes llegan y solamente que hay una etapa precontractual en donde genera obligaciones solamente para que formula la propuesta del negocio. Ojalá que haya sido más o menos claro en este sentido. Yo ya había hablado un poco más de la oferta en clases, pero quería recordarles esta situación. Ahora bien, el mismo Código de Comercio nos indica que para que la oferta sea válida, es necesaria que se cumplan dos situaciones: que sea seria y que sea completa. Obviamente que provenga de una sola persona. ¿Qué significa que la oferta sea seria? Significa que existe una presunción legal en donde quien formula la oferta lo está haciendo con la intención de celebrar un negocio jurídico con las otras personas. Por eso es que genera un tipo de responsabilidad que hablábamos anteriormente, la responsabilidad in contraendo. Pero para que sea seria, tiene que ser completa. ¿Cómo así completa? Que el oferente debe establecer la totalidad de las condiciones del negocio jurídico al destinatario, y este destinatario nada más pueda llegar y hacer, o solamente pueda aceptar o no aceptar la oferta. El destinatario nunca puede modificar las condiciones del negocio, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de oferta. Eso es lo que nos dice el Código Civil, el Código de Comercio. Cuando hablamos que la oferta sea completa, tiene que estar establecido el tiempo, lugar, condición, el objeto del negocio jurídico. Si no hay alguno de los elementos necesarios para formar un negocio jurídico o un contrato, pues sencillamente nunca va a haber oferta, y no se considerará que sea seria. La oferta tiene que necesariamente exteriorizarse o dirigirse al interesado. ¿Cómo puede dirigirse? ¿En forma verbal o en forma escrita? Si estamos hablando en forma verbal, puede ser en forma presencial o en forma telefónica o por teléfono. En ambos casos se entiende que la oferta fue realizada verbalmente. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene vigencia esa oferta? ¿Por cuánto tiempo tiene validez la oferta? Pues el mismo código nos indica que la persona o el oferente, que es la que realiza la oferta, puede establecer el tiempo que debe tener duración la misma. Me explico. A mí me pueden estar ofreciendo en este momento un plan en la compañía Claro y decirme que el plan va
voy a tener derecho a tantos minutos y a tantos datos o a tal capacidad de datos de mi celular, y que esa promoción que me están diciendo va a durar hasta la próxima semana. Es decir, tendría 8 días para aceptar o no aceptar la oferta. El destinatario ahí tiene que un término establecido por quién, por el oferente. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando en la oferta realizada por el oferente no se dijo nada respecto del término de duración de la oferta? Pues el destinatario, si la oferta fue verbal, el destinatario deberá aceptar la oferta inmediatamente. Inmediatamente desde el momento en que se realizó la oferta. Es decir, si el destinatario no acepta la oferta al momento en que fue formulada, se entiende que el destinatario rechazó la misma y ya no vincularía a quién, al oferente. Si es escrita, se tendrá un término de 6 días. ¿Contado desde cuándo? Desde que se reciba el escrito por parte del destinatario. Y la norma dice 6 días más el término de la distancia. ¿Cómo así? Si el destinatario recibió la oferta el día de hoy, pues él podrá aceptarlo durante el término de 6 días. Y además de todo, también se tendrá un término ¿para qué? Para dirigir al ofertante o al oferente la aceptación. Si el oferente se demoró 3 días en enviar la comunicación desde la ciudad donde se encuentra, me explico, el oferente está en Bogotá, lo envía por correo certificado, y el día de hoy llegó, es decir, el día 1, el oferente envió la oferta por escrito, por correo, a la ciudad de destino, que sería en este caso Popayán, y esa oferta llegó el día 3 al destinatario, es decir, se demoró ¿cuánto? 2 días en qué, en enviarse esa oferta. Se entendería que el destinatario tiene para aceptar la oferta 6 días más los 2 días, que es el término de la distancia que se demoró ¿quién? El oferente en enviar la oferta al destinatario. Por lo tanto, si la oferta fue realizada por vía electrónica, se entiende que el destinatario tendría ¿cuánto? 6 días. ¿Por qué? Porque es prácticamente inmediato el envío o la comunicación que recibe el destinatario respecto de la oferta. Bueno, ahora bien, ¿por qué razón se sanciona a la persona que una vez realiza la oferta no cumple con la propuesta o no cumple o desiste de realizar la oferta una vez se ha aceptado el negocio jurídico? Porque el destinatario puede emplear esfuerzos, puede llegar a tener una expectativa, o puede haber perdido otras oportunidades para la celebración de otros negocios jurídicos. ¿Me explico? Si en este momento Pepita Mendieta me dice que me va a vender una casa en 100 millones de pesos y la oferta que me está dando yo la considero muy valedera y me da un mes para conseguir los 100 millones de pesos, primero, yo puedo llegar y estar empleando todos mis esfuerzos ¿para qué? Para cumplir las condiciones del negocio jurídico planteado ¿por quién? Por Pepita. También ¿qué hago? Tengo la expectativa, de realizar ese negocio jurídico. Y estas dos situaciones ¿qué implican? Que yo puedo hasta endeudarme, ¿para qué? Para cumplir con las condiciones o las estipulaciones realizadas ¿por quién? Por el proponente o por el ofertante.
Y por último, además de todo, ¿qué pasa? Cuando ya voy a comprar ese bien, cuando ya quiero comprar ese bien, pues ¿qué sucede? Pierdo con otras oportunidades de celebrar otro tipo de negocios jurídicos u otros negocios con otras personas. Por lo tanto, ¿qué sucede? La ley sanciona a quién? A quien realice una oferta poco seria o que se retire o se eche para atrás respecto de la misma. Ojalá que haya sido un poco claro en este sentido. Y tenemos que diferenciar, y esto es un tema doctrinal, respecto de la policitación. La policitación es aquella propuesta de negocio pero dirigida a personas indeterminadas. El Código de Comercio no reglamentaba claramente cuáles son los efectos de la policitación. En la legislación comercial se entendía que la policitación no generaba ningún tipo de perjuicios. ¿Por qué? Porque de todas maneras esa policitación, como no está dirigida a una persona determinada, pues nadie podía reclamar un eventual daño, un eventual perjuicio, en caso en que la persona que hizo una oferta indeterminada, por ejemplo en una pancarta o en unos volantes, que se realice una propuesta de negocio, se entendía que esa persona, pues que los destinatarios, como no existía una persona en sí como destinatario del negocio, pues no cabría ningún tipo de responsabilidad. Esta situación ya fue cambiada por lo que dijo el estatuto, lo que se estipuló en el estatuto del consumidor. El estatuto del consumidor está reglamentado por la ley 1480 del 2011 y precisamente lo que voy a hacer referencia está en los artículos 29 y siguientes de esa misma legislación. En el estatuto del consumidor se dijo que la persona afectada no es Pedro, Paco o Luis, sino somos toda la sociedad cuando el comerciante o la persona o el empresario formula una propuesta indeterminados. Por lo tanto, allí va a ser sancionado a través de multas cuando hace una propuesta y las condiciones del negocio jurídico no son las verdaderas. Por lo tanto, ya existe una responsabilidad por parte de la persona o de la empresa que realice un negocio jurídico sin que se cumplan las condiciones de seriedad y objetividad del negocio. Por lo tanto, ahora cuando se hace una propaganda, se entiende que quien formula la propuesta tiene que informar las condiciones del negocio en forma clara y expresa, y además indicar que el producto, cuáles son las restricciones, las condiciones para acceder a una determinada promoción, o cuáles son las ventajas o desventajas que tiene ese producto. Además, nunca se puede llegar a hacer publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque sería también una situación de abuso del derecho que la sanciona la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso en grandes rasgos. Sin embargo, estas dos figuras jurídicas son las principales instrumentos para los cuales se crea el consentimiento jurídico. No voy a hablar más del tema porque ya lo habíamos tocado anteriormente en las materias, pero quería hacerles referencia a eso, mis amigos. Ahora bien, vamos a hablar de la representación. La representación es otra figura jurídica que está reglamentada en el artículo 1505 del Código Civil. Me voy a permitirles leer este artículo. Como ustedes saben, deben tener a su mano el Código Civil para entender más claramente lo que quiero informarles en este momento. Representación. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo. Entonces,
La representación es un acto jurídico mediante el cual una persona conocida como representante va a actuar a favor de otra persona que se conoce como representado. ¿Con el fin de qué? De vincularlo en un negocio o en varios negocios jurídicos, ¿sí? Esta situación de la representación es fundamental en la actual legislación o en la actual situación económica y real de que vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no pueden ¿qué? Actuar por sí mismas. Necesitan de terceras personas ¿para qué? Para que los represente, los obligue y los vincule, o favorezcan o accedan a uno de determinados derechos. Entonces, cuando hablamos de la representación, hablamos de un género, que una tercera persona actúa en favor de otra. ¿Cuándo sucede la representación? Pues la representación puede darse en tres campos. La representación puede ser una representación legal, una representación judicial y una representación convencional. En esas tres esferas se puede verificar que existe representación. La representación legal ocurre cuando la ley dispone que ciertas personas deben tener la condición de representante respecto de otros. El ejemplo típico sería el del padre respecto de los menores de edad, o el de el representante legal de una sociedad comercial, ¿sí? Es la ley la que establece que en ciertas circunstancias de la vida o de las circunstancias de la persona, porque podemos hablar de persona natural o jurídica, es indispensable que exista otro sujeto que vaya a representarlo a él. La representación judicial sucede cuando por disposición de un juez se nombra a alguien como ¿quién? Como representante. Estamos en el caso de ¿quién? De los curadores o guardadores. Ejemplo, cuando una persona no puede, cuando el demandado en un proceso judicial no lo podemos encontrar o no puede comparecer en el negocio o no sabemos el paradero, el juez, por disposición legal, pero por mandato de él, se va a nombrar ¿a quién? A una persona que se llama el curador ad litem. O cuando una persona, siendo mayor de edad, no tiene la capacidad por algún tipo de enfermedad o una situación física, pues se tiene que nombrar a quién, al respectivo curador, ¿sí? Y la última es la representación convencional. Esto sucede cuando una persona otorga facultades a otra, a mutuo propio, para que lo represente en una determinada gestiones. Esto se conoce comúnmente con el nombre de poder. Pero este poder, en el campo del derecho, se llama, o es un contrato que se llama mandato. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato por el cual una persona, que se denomina mandante, ¿sí?, o poderdante, otorga determinadas facultades a otra persona denominada mandatario o apoderado, para que en su nombre y representación realice actos, ¿sí?, o ejerza derechos o tenga ciertas atribuciones. ¿Con qué? En procura de beneficiar las situaciones de ¿quién? Del mandante o del poderdante, se supone. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es imposible en el marco actual poder entender que una persona tenga que estar siempre en todos los negocios jurídicos presente en forma física. ¿Me explico? Si ustedes en este momento tendrían que irse de la ciudad de Popayán para celebrar un negocio jurídico en Cartagena,
que se tenga que firmar un documento el día de hoy y ustedes se encuentran en Popayán, pues sería casi imposible o sería imposible llegar hasta Cartagena para cumplir con lo que se había pactado. Por lo tanto, la ley nos permite que otorgar un poder. ¿Me expliqué? ¿Sí? Cuando hacemos esta situación de otorgamiento de un poder, no necesariamente se debe ser el mandatario un abogado. Ustedes pueden otorgar poderes especiales o generales a determinadas personas, no son necesariamente abogados. ¿Cuándo se requiere que sea abogado? La persona mandataria. Cuando estemos frente a un proceso judicial o cuando vamos a representarlo en alguna instancia que por ley requiere que sea abogado, principalmente en los trámites o en los procesos judiciales. En ciertas actuaciones notariales o ante ciertas entidades también se requiere que se comparezcan con apoderado, siendo abogado. Entonces, cuando hablamos del poder o del mandato, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de mandatos. Existe un mandato o un poder especial y un poder general. ¿Sí? El mandato o poder especial surge cuando una persona va a darle ciertas atribuciones o a otorgarle ciertas atribuciones a otra, pero con el fin de que solamente lo represente frente a esas disposiciones consagradas en el documento. Entonces, el poder especial puede hacerse en un documento privado que por regla general se exige que tenga nota de presentación personal diligenciado en una notaría. ¿Para qué? Para que se conozca el contenido y la firma, o se refrende por un notario público el contenido y la firma de quién, otorgó el poder, del mandante. Ojalá haya sido específico en esa parte. En el poder especial, mis amigos, entonces, el mandante va a dar ciertas atribuciones al mandatario y solamente el mandatario tiene como una camisa de fuerzas. No se puede salir de lo que diga lo que se haya estipulado en el contrato, pues porque es un contrato, el contrato de mandato. El poder general se debe perfeccionar por escritura pública. Las personas consideran que el poder general sirve para todo, es decir, es una carta abierta para que el mandatario pueda llegar a representarlo en todos los actos al mandante, y eso no es así. El poder general principalmente se otorga para actuaciones de administración de negocios. ¿Respecto de quién? Del poder dante hacia el apoderado. Sin embargo, pues actualmente lo que se busca es que en los poderes generales se consagren no solamente actuaciones administrativas, sino todo tipo de posibles situaciones en las que se requiera utilizar el poder. Por eso en las minutas de las notarías, en las escrituras públicas de poderes, se establecen varias facultades muy generales. ¿Para qué? Para que el apoderado pueda llegar y no tener ningún tipo de tropiezos respecto de esa situación. En todo caso, cuando hablamos de representación, el representante puede vincular y puede celebrar negocios jurídicos, aceptar, manifestar el consentimiento de la voluntad, vinculando ¿a quién? Al mandante. Es lo que yo quería, al representante, es lo que yo quería llegar aquí a esta conclusión respecto de la representación. ¿Sí? Bueno, sigamos porque tenemos muchas cosas que hablar y muy poco tiempo para expresar. Obviamente, todas las preguntas que ustedes tengan respecto de estos temas las podremos abarcar a lo largo de la cátedra verbal que voy a tener luego de que ustedes vean estos videos. Ahora bien, hablábamos de la oferta, de la representación, y ahora sí quisiera hacer referencia
a otra figura jurídica que se conoce como el contrato por otro. El contrato por otro, es decir, la promesa, contrato por otro, vamos a hablar sobre eso, es una forma también de es una manifestación de un acto jurídico unilateral y es una especie de agencia oficiosa. ¿Por qué es un acto jurídico unilateral? Porque una persona va a realizar actuaciones respecto de otra para favorecerlo. ¿Sin qué? Sin que medie representación alguna o necesidad de documento o actuación, ya sea legal, convencional o judicial, en donde lo nombren a la persona como representante. Hablo de esta situación en el artículo, lo que está estipulado en el artículo 1506 del Código Civil, que hace referencia a el contrato por terceras personas o estipulación por otro. Vamos a ver, dice: cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, ojo, aunque no tenga derecho para representarla. Vean esta situación, es una persona que no tiene ninguna condición de representante y va a ejercer actuaciones a favor de otra. Pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado, y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituye aceptación tácita los actos que solo hubiesen podido ejecutarse en virtud del contrato. Vamos a explicar esta situación. La estipulación o contrato por otro surge en el sentido en que muchas veces terceras personas pueden manifestar su voluntad respecto de negocios jurídicos que favorecerán a alguien que no se encuentra presente en este momento. Me explico. A y B. A y B van a celebrar un negocio jurídico, un contrato sobre una venta de un lote de terreno. Se estipuló el precio, se diligenció el inmueble, pues se identificó el inmueble como cuerpo cierto y se colocó la venta por un valor de, no sé, de 100 millones de pesos, en este caso. ¿Listo? Sucede que ya van a perfeccionar la compra-venta y, como ustedes saben, para hacer la venta se requiere ¿qué? El título. El título va a ser ¿cuál cosa? La escritura pública de compra-venta. Ahora bien, puede pasar que A y B el día de hoy comparezcan a la notaría y firmen la escritura pública. ¿Qué va a pasar aquí? En la escritura pública ellos van a tener la calidad de ¿quién? De comparecientes y de contratantes. ¿Qué indica él? Que si comparecen A y B a firmar la escritura pública, ellos van a ¿qué? A intervenir en la misma y se van a obligar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las condiciones del negocio respecto de este lote de terreno. Pero ¿qué pasaría si ve que ese comprador no puede asistir por X o Y motivo el día de hoy que se iba a celebrar el negocio jurídico? B no puede comparecer a firmar la escritura pública? Pues como vimos en este momento, B puede dar ¿qué? Otorgar un poder. ¿A favor de quién? De C. Ahí estaríamos hablando de ¿qué?
de la figura jurídica de la representación, en donde la manifestación de voluntad de B va a estar atribuida en cabeza de C. ¿Y qué va a pasar aquí entonces? Van a comparecer a la notaría A y C. A y C serían aquí ¿qué? Comparecientes. ¿Para qué? Para firmar esta escritura pública. Y por su parte, el señor B, A y B van a ser ¿quiénes? Contratantes. ¿Por qué? C, ¿por qué va a poder vincular a B? Porque B, C tiene que un poder que le da facultades o le atribuye ciertas facultades a C respecto de la celebración de este negocio jurídico. Eso es lo que sucede con la representación. Pero puede pasar una situación respecto de esto. Por algunas circunstancias puede pasar que el negocio jurídico se quiera celebrar entre A y B, pero B no haya otorgado poder. Y es allí en donde puede participar C, en la figura de ¿qué? De la estipulación por otro o el contrato por otra persona. Es decir, C puede comparecer a la notaría a firmar esa escritura pública con A como comparecientes, pero C, sin atribuciones de B, puede ¿qué? Hacer un acto jurídico vinculando a B. Vean, por eso es que la norma dice, cualquiera puede estipular a favor de tercera persona aunque no tenga derecho para representarla. ¿Sí? La razón de ser de esta situación es que este señor C, que no tiene poder, va a realizar una actuación finalmente favorable para B. ¿Por qué? Porque con esta firma que va a hacer C, diciendo, yo, señor C, compro a favor de B, pues ¿qué sucede? Le está beneficiando ¿a quién? A B, porque él está adquiriendo un bien. Entonces, cuando hablamos de la figura de la estipulación a favor de tercera persona, para que la persona que haga la estipulación, el estipulante, pueda realizar este negocio jurídico, tienen que ser actos que siempre favorezcan ¿a quién? Al estipulado. En este caso, ¿a quién? A B. Si no se realiza esa situación en ese sentido, pues simplemente no es factible, no es permitido legalmente que B se vincule con las actuaciones de C. ¿Por qué? Porque B nunca le dio poder. Me explico. Ahora bien, la escritura pública se va a firmar entre A y C. Se va a dejar constancia que los contratantes son A y B. Y ahora bien, ¿qué va a suceder? Instrumentos Públicos va a registrar la venta a favor de ¿quién? De B, a pesar de que B nunca otorgó poder. Pero la estipulación fue, ¿por qué? Porque era benéfica al señor B. En este sentido, ¿qué va a suceder? B tendrá que ratificar la compraventa. ¿Por qué? Porque el mismo artículo dice, pero solo esta tercera persona, es decir, B, podrá demandar lo estipulado, es decir, desconocer lo que se convino entre A y C. Y mientras no intervenga su aceptación, es decir, la ratificación, expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a ella. ¿Qué indica ello? Que si B considera que este negocio jurídico celebrado entre A y C para favor de él considera que no es conveniente, él puede decir que desconoce este negocio jurídico y a él nunca lo va a afectar. O puede pasar lo contrario, puede llegar a él consentir o a aceptar el negocio jurídico. ¿Y cómo hace eso? Ratificándolo, aceptándolo. La ratificación puede ser expresa o tácita. Ejemplo de una actuación expresa, pues obviamente sería que en otra escritura pública B indique que efectivamente
es válida la compra-venta y efectivamente acepta las cláusulas de la compra-venta celebrada entre, pues, por A y con la participación de B, de C. O, por el contrario, puede ser tácita. Yo les dije que la actuación tácita son actitudes o posiciones que asume una parte y que la ley entiende como que ya la parte convalidó lo que se hizo, o aceptó o conoce el alcance y contenido del negocio jurídico. En este caso, si B, una vez hecha esta escritura pública entre A y C, y al día siguiente B se va a vivir o va a construir en ese lote de terreno, ¿qué va a pasar? Se va a entender que B conocía del alcance del negocio jurídico y ya se entiende que tiene la calidad de propietario. O puede ser que B lo arriende, o que después de un mes lo venda el bien. Entonces se entiende que hubo una ratificación tácita. Ahora bien, ¿pero qué sucedería si fuese lo contrario? ¿Qué sucedería si A y B van a hacer la compraventa del lote por 100 millones de pesos, pero es A el que no puede comparecer? Es decir, el vendedor no va a poder comparecer. Pues este vendedor, ya vimos nosotros, puede darle una atribución a otra persona mediante un poder. En este caso, a Z. Puede otorgarle un poder a Z, ¿sí? Y la misma situación, como el Z es apoderado de A, él puede disponer de los derechos de A y venderle a bien, el bien a B, y el registro de instrumentos públicos puede registrar la venta entre A y B sin haber comparecido ¿quién? A. En este caso, ¿quién van a ser los comparecientes? Z y B. ¿Y quiénes son los contratantes? A y B. Eso no tiene mayor discusión. Yo considero que en esa parte no voy a explayarme más. Pero ¿qué sucedería si llega Z y dice que quiere actuar en calidad de estipulante y hacer un negocio a favor de B, vender el lote a favor de B? Pues aquí ya no opera la estipulación. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un acto dispositivo de la voluntad del patrimonio de A. Por lo tanto, Z no puede decir que en calidad de estipulante de agente oficioso va a enajenar o disponer de bienes que no le pertenecen a él. Por lo que en este evento la estipulación no es válida. ¿Por qué? Porque no favorece a los intereses de A. Puede favorecerle, pero A tiene que consentir en ese acto. Si A no ha dicho nada, Z no puede estipular, o si no sería muy fácil ir a una notaría y yo vender bienes de nombre de bienes de terceras personas a favor de personas que a mí me convengan, y eso no es válido. Por eso la estipulación siempre se genera cuando se vaya a adquirir o vaya a beneficiarse ¿quién? El estipulado. Eso es en grosso modo lo que tenemos que hablar respecto de la estipulación por otro o el contrato por otro, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la promesa de contrato. La promesa de contrato está reglamentada tanto en la legislación civil como en la legislación comercial. En este caso, quisiera en primer momento hablar de qué, de lo que dice la legislación civil, que considero que es una de las cuestiones más formales que existe. Para ese efecto nos vamos a ir al artículo 1611 del Código Civil. Ojo con esto, vean la redacción. Tengan en cuenta la redacción del código. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las siguientes circunstancias. Ojo con esto. En materia de derecho comercial y de derecho civil,
principalmente cuando hablamos de negocios jurídicos, la regla general es que los negocios jurídicos sean no solemnes. Es decir, que con la sola consensualidad del negocio o con la sola consensualidad de las partes se pueda ¿qué? Formar el negocio jurídico. La excepción es que los negocios jurídicos sean solemnes. Y cuando el negocio jurídico requiriendo ser solemne no se cumple la solemnidad, es decir, cuando la ley dispone ciertas formalidades en el negocio jurídico y las partes no la cumplen, pues tenemos que acudir ¿a qué? A las sanciones que la misma ley establece, si no estoy mal, en los artículos 16, 41 y siguientes del Código Civil. A ver si estoy mal, no, el 1741, me disculpan mis amigos, pero no lo tengo en este momento la norma, por eso tengo que verla acá. 1740 y siguiente, es decir, nulidad. Vean, cuando hablamos de la nulidad, puede existir una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Espero que en clase podamos abarcar un poquito más el tema. ¿Qué quiere decir esto? Si el acto o negocio jurídico es solemne, se debe cumplir con esa formalidad. De lo contrario, si no se cumple con la formalidad, pues nos vamos al artículo 1741 que dice: la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, no son nulidades absolutas. ¿Qué indica ello? Que si el negocio jurídico requiere de alguna formalidad y esta formalidad no se cumple, genera un tipo de nulidad que es una nulidad absoluta. Ahora bien, entendiendo que la regla general es la consensualidad y la excepción es que los contratos sean solemnes, vámonos nuevamente al artículo 1611 del Código Civil. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Esto quiere decir que la promesa de contrato en el Código Civil es totalmente solemne. Si no se cumple alguno de estos requisitos establecidos en el Código, se entiende que existe ¿qué? Nulidad absoluta. Es lo que quería comentarles en este momento, mis amigos. ¿Y cuáles son los requisitos para la promesa de contrato? Vamos. Primero, que conste por escrito. ¿Qué quiere decir ello? Si la promesa de contrato no está por escrita, no puede ¿qué? Llegar y establecerse ningún negocio jurídico. Segundo, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no constituir los requisitos que establece el artículo, aquí dice 1511, pero se debe entender 1502 del Código Civil. Es decir, que reúna los requisitos de existencia y validez del negocio. Y validez del negocio jurídico. Entonces, vean, el contrato, para que tenga efectos jurídicos en la promesa de contrato, es necesario que sea por escrito, que se tenga capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Tercero, que la promesa contenga un plazo o una condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Ojo con esto, que el contrato tenga o bien un plazo o una condición. ¿Por qué razón? Porque la promesa de contrato es un contrato en donde las partes se obligan a futuro realizar otro contrato. ¿Sí? Ojo con esto. La promesa de contrato es un contrato en donde a futuro las partes se obligan a ejecutar
otro negocio jurídico. Ya voy a explicarlo bien. ¿Listo? Y para eso, ¿qué sucede? Como hablamos de situaciones futuras, pues la norma dice, esta promesa de contrato debe tener un plazo o una condición. ¿Se acuerdan? Si ustedes recuerdan qué es plazo y condición, pues plazo es aquel hecho futuro incierto. Y la condición es aquel hecho futuro e incierto. En ambos eventos, ¿qué debe suceder? Que hablamos de hechos futuros. De lo contrario, no estaríamos hablando de ¿qué? De promesa de contrato. Cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Es decir, que en la promesa de contrato estén establecidas todas las estipulaciones o cláusulas del negocio jurídico que a futuro se va a desarrollar. Esto implica que todas las condiciones del negocio jurídico deben estar en la promesa de contrato, de tal forma que yo pueda llegar y esas condiciones, cuando ya vaya a celebrar el negocio futuro, las pueda transcribir y solamente me falte que perfeccionar el negocio que quería celebrarlo y listo, nada más eso. ¿Listo? Dice, los términos de un contrato prometido solo se aplicarán en la materia sobre los términos de un contrato prometido solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Eso no tiene mayor importancia, solamente está diciendo que las condiciones del contrato se van a establecer dependiendo del negocio jurídico a futuro a celebrar. Ahora bien, con estos referentes vamos a hacer un ejemplo para ya terminar esta clase del día de hoy. Y quisiera hacer alusión a un caso, porque ustedes me imagino que han visto o han escuchado alguna vez o han tenido la oportunidad de ver a algún familiar suyo o ustedes mismos en la celebración de una promesa de venta, que es el negocio típico de la celebración de una promesa de contrato, que es decir, es una especie de promesa de contrato. Me explico. Vamos a poner aquí a Pepita Mendieta y a Juan. Y vamos a colocar que Pepita es propietaria o dueña de esta casa y Juan se interesó en la compra de la misma. Pongamos un evento en que Juan hizo una oferta a Pepita. Vean aquí la etapa precontractual. Fue a donde Pepita y le dice, me interesa tu casa, la quiero comprar en 200 millones de pesos. Es el valor convenido en este negocio jurídico. Aquí podemos entender varias situaciones. La primera es que Pepita diga, ¿acepto el negocio jurídico o no lo acepta? Si no lo acepta, no surgió contrato como tal y se terminó la situación. O la otra situación sería que acepte y ahí formamos un contrato, o por lo menos una manifestación de voluntad de la misma. Ahora bien, pongamos el evento en que Pepita le diga a Juan que acepta el negocio jurídico y que ese mismo día se va a pagar el valor del bien y se va a efectuar la entrega. Es decir, hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, Juan le formuló el negocio a Pepita. Pepita aceptó, Juan dice, yo tengo la plata en este momento, y Pepita tiene la disposición del bien en este instante y no hay ningún problema. La pregunta sería en este caso, para hacer una escritura pública de compra-venta, ¿es necesario haber formulado una promesa de venta? Pues la razón se cae de su peso. Pues
la promesa de venta y la escritura pública de compra-venta, o la promesa de compra-venta y la compra-venta son negocios jurídicos independientes. Esto quiere decir que no es necesario para perfeccionar una venta que se haya celebrado no es necesario para celebrar la escritura pública de compra-venta que se haya celebrado una promesa de venta. Por lo tanto, yo puedo llegar en este momento, decir que el negocio entre Juan y Pepita es válido y que ellos nunca celebraron una promesa de venta y Juan le pagó los 200 millones a Pepita y Pepita en la casa se hizo la tradición del bien y todo el mundo feliz. Eso no es lo típico o lo común. La mayoría de veces sucede que el día de hoy Juan y Pepita pueden estar conviniendo o estableciendo un negocio jurídico en donde Juan se compromete a comprar a Pepita el bien, pero Juan no tiene toda la plata y Pepita tampoco puede disponer del bien. ¿Por qué? Porque Pepita tendría que o irse a vivir a otro lado, o qué tal que este bien esté arrendado a otra persona y que el arrendamiento se termine dentro de unos 6 meses, o que Juan necesite adquirir un crédito hipotecario. ¿Para qué? Para completar el valor del dinero, o tenga el dinero en un CDT y tenga que esperar a que se vence el término del CDT para cobrar el bien, la plata y pagar la Pepita. Puede pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo recomendable aquí? Hacer una promesa de compraventa, en este caso, una promesa de contrato. Pero para que la promesa de contrato sea válida, el primer requisito, ¿cuál era? Pues decía la norma, que conste por escrito, es decir, en un documento. La primera situación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hacen en forma verbal la promesa de contrato, entre comillas, Juan y Pepita, pues ¿qué pasaría? En el evento en que cualquiera de las dos partes incumplan en esta situación, pues no va a poderse ¿qué? Demandar. Conclusión, ¿para qué celebrar esta promesa de venta? Para celebrar a futuro otro contrato. ¿Bien? Aquí, en la promesa de venta, genera una obligación de ¿qué? Principalmente, la obligación que se genera es de hacer. La principal obligación que se genera en la promesa de venta es una obligación de hacer ¿qué? Hacer un acto, un contrato a futuro. En este caso, ¿cuál? La compraventa del bien. Mientras que en la venta, la obligación principal, ¿cuál será? La de dar. ¿Por qué? Porque Pepita va a transferir el derecho de dominio a Juan de este bien y Juan va a transferir los 200 millones de pesos a Pepita. No quiere decir ello que no existan otras condiciones u otras obligaciones principales que se deriven del mismo negocio jurídico. Me explico. Aquí también no pueden generarse obligaciones no solamente de hacer, sino también de no hacer o de dar. Ejemplo, cuando Pepita y Juan celebran la promesa de venta por escrito, pues los dos se obligan a ¿qué? Pepita se obliga a ¿qué? A no ofrecer este bien, a no vender este bien a persona diferente a Juan. Esa es una obligación de no hacer. Pero la principal obligación que genera la promesa de contrato es la obligación de hacer el futuro negocio jurídico. Ojalá haya sido claro en este sentido. Ahora bien, lo que deseamos, primero, que conste por escrito. ¿Será necesario que tenga nota de presentación personal este contrato? La respuesta es que no. Sin embargo, para evitar futuros inconvenientes, pues es bueno acudir a esta figura jurídica. ¿Para qué? Para que las partes después no desconozcan o no tachen de falso el contenido o la firma del documento y no existan dolores de cabeza futuro. Ahora bien, dice acá la norma que debe constar por escrito. La segunda, que deben reunirse los requisitos esenciales de validez del negocio, es decir, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, que eso ya lo vamos a ver a posteriormente, o lo que estamos viendo en este momento. La tercera situación que nos está hablando el mismo artículo 1611, que dice en el numeral 4,
que todas las condiciones del negocio jurídico que a futuro se van a celebrar estén plasmadas en el contrato. ¿Qué indica ello? Que en este documento entre Pepita y Juan se debe identificar a las partes contratantes. Obvio, tiene que decirse quiénes son los que van a intervenir en este negocio jurídico. Otra situación que se debe establecer en todas las estipulaciones de un negocio jurídico: el objeto del negocio. ¿Cuál es? Pues en este caso, la casa de habitación. ¿Y cómo lo identificamos este bien como cuerpo cierto? Pues tenemos que llegar en el mismo documento, decir que la casa está ubicada. ¿Se acuerdan ustedes? Para identificar un bien como cuerpo cierto, son 5 los elementos indispensables. Primero, se debe identificar el bien ¿con qué? Con la dirección o la ubicación del bien. Una casa ubicada en Popayán, en tal barrio, en tal dirección. Segundo, la matrícula inmobiliaria, identificado con tal forma de matrícula inmobiliaria. Tercero, el código predial, fundamental es ese. En todas esas condiciones tiene que estar en el contrato. Cuarto, los linderos del inmueble. ¿Cuáles son? Esos los conseguimos en el título de adquisición. Y quinto, el área del bien. Entonces es ubicación, matrícula, código predial, área y linderos. Una vez establecida cuál es el objeto del negocio, también tenemos que colocar cuál es el precio y la forma de pago. Pongamos el evento que Juan y Pepita hayan dicho que de los 200 millones de pesos el día de hoy se van a pagar 100 millones de pesos. Y el día, no sé, dentro de 3 meses, al tercer mes, se debe pagar el restante, los otros 100 millones de pesos. ¿Listo? Es decir, la forma de pago debe estar establecida aquí. Y ojo, si se estableció que el día de hoy se va a pagar 100 millones de pesos, genera una obligación de ¿qué? De dar por parte de Juan a Pepita, porque Juan el día de hoy con esta promesa de venta está ¿qué? Obligándose a transmitir o transferir el derecho de dominio de 100 millones de pesos. Por último, me dice aquí que debe tener el plazo o la condición. ¿Para qué? Para perfeccionar ese negocio jurídico. Esto es lo más importante que debe tener una escritura una promesa de venta o una promesa de contrato. ¿Por qué? Porque lo que se están obligando, repito acá, es que en realizar a futuro otro negocio jurídico. Es un contrato para celebrar a futuro otro negocio jurídico. Por lo tanto, se debe colocar todas las condiciones del negocio. Pongamos el caso. Las partes dicen que se celebrará el negocio, la compra-venta del inmueble, pues hablábamos del tercer mes, pues pongamos un ejemplo nada más a título de figurativo, que se estipuló que el día 3 de abril del 2019 se va a celebrar el negocio jurídico. Pero ojo con esto, para que la obligación sea exigible, no solamente tenemos que colocar aquí el plazo o la condición, sino también el lugar donde se va a celebrar el negocio jurídico. Es decir, necesariamente, pues en este caso tiene que ser en una notaría. Para efectos teóricos vamos a poner la notaría tercera de Popayán. ¿Por qué? Porque si no colocamos este plazo, yo coloco el 3 de abril de 2019, sin colocar qué notaría, pues ¿qué sucede? Aquí en Colombia se pueden celebrar negocios jurídicos en cualquiera de las notarías que existen en este momento. Entonces, puede hacerse en la notaría primera de Popayán
o puede llegarse a irse a la notaría 60 de Bogotá. ¿Y cómo vamos a poder determinar que efectivamente, en este caso, Pepita o Juan cumplió? Porque Pepita pudo haberse ido a Cali a esperar el día 3 de abril de 2019 la celebración del negocio jurídico, y Juan pudo haber estado aquí en Popayán en la notaría tercera. Por eso es importante que establecer la notaría. Y no solamente eso, porque las notarías abren de 8 a 12 y de 2 a 7, en este caso es la notaría donde yo trabajo. Por lo tanto, también se debe colocar que la hora 10 AM. Entonces, cuando uno hace una promesa de contrato, no solamente tiene que colocarse la fecha, sino respecto de bienes inmuebles, el lugar, la notaría, la fecha y la hora. Fundamental. De lo contrario, no se puede hacer exigible la obligación. ¿Me expliqué? Ojalá que sí. Ahora bien, ya se celebró el negocio jurídico como tal. Solamente cuando tiene estas características el negocio, la promesa de contrato, es allí donde podemos decir que esta promesa de contrato es válida. De lo contrario, ¿qué sucede? Es nula, de nulidad absoluta. Quisiera llegar y poner un caso aquí en este evento. Pongamos las dos situaciones eventuales, pero quisiera que ustedes tengan en cuenta esta situación. Se celebró el negocio jurídico en donde se dijo que Pepita iba a vender la casa a Juan por 200 millones de pesos, que el día de hoy se pagaba 100 y los 100 millones de pesos dentro de 3 meses, y que el contrato se celebraba el 3 de abril de 2019. Pongamos el evento que los 3 meses sea el 3 de abril de 2019. Esto es a título figurativo, no tiene nada de relevancia, pero generalmente se paga el precio de la venta cuando se vaya a hacer cuando se perfeccione pues la escritura pública de compra-venta. Antes no, sería ilógico, o bueno, puede ser que sí lo haga, pero lo común es que la gente pague el precio total del inmueble cuando se vaya a firmar la escritura pública. Antes no, aunque casos se han visto. Ahora bien, ya están establecidas estas condiciones del negocio jurídico en este sentido. Pongamos el evento que Pepita comparece el 3 de abril de 2019 a la notaría tercera de Popayán a las 10 de la mañana, y Juan no cumplió. ¿Qué debe hacer allí en este caso Pepita Mendieta? Pues si Juan no cumplió, pues tiene que llegar a la notaría y debe dejar constancia de que ella sí cumplió. ¿Por qué? Porque si no hace eso, pues la situación sería fácil. Pues ¿cómo después yo demuestro que Pepita, ante un juez, que Pepita fue a la notaría? ¿Será que tendrá que luego llamar al notario a decir que él de fe que efectivamente ese día fue a la notaría? Pues no. La situación es que Pepita ese día debe necesariamente comparecer a la notaría, y como Juan no compareció y no cumplió lo que estipuló en el negocio jurídico, debe pedir que se levante un acta de comparecencia. Esta acta, en esta acta el notario va a dejar dada fe que efectivamente Pepita compareció a cumplir con la promesa de venta, y que Pepita manifiesta que Juan nunca compareció y no cumplió, que ella sí fue la que cumplió y que Juan no cumplió con la estipulación. ¿Para qué? Con esta acta de comparecencia la obligación se vuelve ¿qué? Exigible, y con ello se puede demandar el incumplimiento del negocio jurídico a través de la acción resolutoria establecida en el artículo 1546 del Código Civil, que espero ya lo recuerden en clases pasadas que hayamos hablado respecto de esta situación, o por lo menos ya voy a hacer referencia a esta situación. Entonces, si en este caso
Pepita comparece y Juan no, lo que debe necesariamente hacer Pepita es realizar el acta de comparecencia para poder demandar a futuro. Y ahora bien, con esta acta de comparecencia puede acudir a la acción resolutoria que estoy diciendo del 1546 del Código Civil, que hace referencia a ¿qué? A que esta persona, el contratante cumplido, en este caso Pepita, puede solicitar o bien la terminación del negocio jurídico o bien el cumplimiento del contrato a través de un proceso judicial, y en ambos casos más la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque Pepita sí fue la que compareció a la notaría y sí fue la que tiene el acta de comparecencia. Y allí se ve la eficacia de la promesa de compraventa, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Con una promesa del contrato se está generando un consentimiento para formar otros negocios jurídicos. Por eso es que tanto, ya vamos viendo, recapitulemos, la oferta. En la oferta podemos hablar de la policitación, la representación, la estipulación por otro o el contrato por otro y la promesa de contrato. Son formas o manifestaciones o figuras jurídicas que viabilizan la formación de un consentimiento en los negocios jurídicos contractuales. Más o menos esto era lo que quería hablar a grosso modo el día de hoy, mis amigos. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda, inquietud que tengan respecto de la materia, no duden en comunicarse o hablar conmigo, y con mucho gusto pues intentaré resolver todas las inquietudes que tengan. Un abrazo y buen día. Cuídense mucho. Chao.